Hola chicas, ¿cómo están todos? Mi nombre es Gabriela Ivy, alias La Vikinga, y si no te suscribís a mi canal, te cago a besos. En esta oportunidad dije, yo voy a hacer este video cuando promocione historia. ¿Y qué sucedió? Promocioné historia, promocioné todas las materias que cursé en el primer cuatrimestre, así que es motivo de celebrarlo, claramente. Yo a medida que iba estudiando este tipo de cosas digo, che, pero el liberalismo y el comunismo tienen muchas cosas en común. Porque generalmente lo que hace la gente es comparar lo que es el comunismo con el capitalismo. Pero eso es una comparación como bastante obvia y como que hay información. Hay mucha desinformación con respecto a lo que es el comunismo y todo eso, porque claro, los medios hegemónicos nos tiran unas cosas, o el marxismo como una cosa demonizada, y la verdad que cualquier empleado de comercio, cualquier empleada que no perciba un recibo de sueldo, claramente se va a sentir empatizada con temas de las teorías de Marx y Engels. No nos olvidemos de Engels porque pobrecito siempre lo dejan de lado. Primero y principal eso, algo que quiero aclarar antes que nada, porque me ha pasado con el video de Hitler, que me dicen, ay no, pero te faltó hablar de esto, te faltó hablar de lo otro, Esto es un resumen, esto es una idea global. Si quieren después, interiorizo, si les interesa, interiorizo en distintas situaciones, pero no puedo hablar mucho, porque primero y principal, y algo fundamental que pasa en mi canal y para mis televidentes, es que YouTube me informa cuánto es el porcentaje de visto que tiene. Entonces, si yo hago un video de 20 minutos y YouTube me dice, la mayoría ha visto 3 minutos, ¿para qué voy a hacer un video de media hora haciendo hincapié en el detalle de lo que puede ser la Revolución Francesa o la Revolución Rusa, etcétera, etcétera? Entonces, voy directamente al grano para que no se aburran, porque son muy ansiosos, porque después me mandan como si fueran todos productores. Ah, no hablaste esto, no hablaste lo otro, no. Son bienvenidos. Hay cosas que no lo sabía, gracias porque ahora las sé. Y hay otras cosas que no las toqué porque si no tengo que hacer un video de 1 hora, que no lo van a ver. Entonces por eso, si no lo puedo dividir en distintos fragmentos, y algunos pueden ver alguna cosa, otras pueden ver otras cosas, y así es como lo voy a tratar, ¿ok? Y acuérdense que esto es un análisis propio, subjetivo. Si quieren, armen un canal de YouTube y ganen las elecciones. Si quieren hablar de ese tema, o si quieren contradecir o hacer un video respuesta de lo que yo digo, se arman un canal de YouTube y ahí me critican el video. Voy a hacer un análisis del liberalismo y después del comunismo. El liberalismo es yo miro para la pantalla, pero yo los tengo en mi corazón, yo estoy pensando en ustedes. El liberalismo es una filosofía política y jurídica que defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley. Esto, ojo, porque vamos a retomarlo 700 veces, porque obviamente voy a meter el tema de género en todo esto. Y una reducción del poder del Estado. Esto es principal para los liberales. Representa una corriente muy heterogénea en muchas formas y tipos de liberalismo, pero en general defiende los derechos individuales. Cabe destacar que tanto el liberalismo como el comunismo nacen de una filosofía. Sí, una cosa para desdemonizar es esta situación de decir, el filósofo es el vago hippie que está fumando un porro a la vera del río. O sea, muchas de las cosas políticas que hacemos hoy por hoy, muchos de los pensamientos que ejecutamos al día de hoy, nacen de filósofos, filósofas. Hay muchas filósofas, porque obviamente hay un ambiente bastante machirulo en el tema de la filosofía, empezando por Aristóteles, pasando por Descartes, por Maquiavelo. Maquiavelo detestaba a las mujeres, decía que la fortuna era como una mujer y había que cagarla a trompadas. O sea, literalmente decía eso Maquiavelo, más allá de que a nivel político dejó un montón de ideas que se siguen utilizando al día de hoy. Pero bueno, vamos a centrarnos en el liberalismo. Entonces, tenemos reducción del poder del Estado y la igualdad ante la ley. Vamos a tener estas dos premisas dentro de lo que es el liberalismo. O sea, básicamente era ser todo liberal. Convengamos que estas corrientes filosóficas que nace de los contractualistas, filósofos como Hobbes, como Locke, las teorías sociológicas van a depender del entorno. Es decir, yo no puedo aplicar, por ejemplo, un esquema, por ejemplo, como la Edad Media a nivel gubernamental, a nivel actuar o lo que sea, porque la Edad Media en Europa era un contexto distinto a lo que puede ser aplicarlo todo eso en una Argentina del siglo XXI. ¿Se entiende más o menos? O sea, estoy haciendo como dos cosas totalmente distintas. Piensa que el liberalismo era como que gente que estaba recansada de que todo el poder vaya a una persona sola, o sea, el absolutismo, al rey. En ese momento era Luis XVI, que era el marido de María Antonieta. Entonces dijeron, ya nos cansamos, porque encima Luis XVI se recontracagó en el pueblo, y dijeron, la verdad que nos hinchamos las pelotas. Y de ahí nace lo que serían los 3 poderes, o sea, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. O sea, imagínense la impronta de esta filosofía que hasta el día de hoy nos rigen. De hecho, el concepto de izquierda nace a partir de que los burgueses se sentaban del lado derecho a debatir, y las clases más bajas se tiraban
del lado izquierdo. El comunismo dice, o sea, que viene de comunis en latín, que significa como un partido. Es un sistema político y un modo de organización socioeconómica caracterizado por la propiedad en común de los medios de producción, así como por la inexistencia de clases sociales, de mercado y del Estado. Bueno, esto del tema de las clases sociales y todo eso nace a partir de filosofías tales como la de Marx y Engels, que justamente toda su filosofía política se plantea en la lucha de clases. Entonces parten de eso como para establecer un movimiento político que rompa también con un totalitarismo y que sea más equitativo. O sea, las dos premisas parten de un cansancio de decir, estamos hartos de que una sola persona que viva en una nube de pedos haga y deshaga por nosotros y nos caguemos de hambre. Bueno, estos filósofos como Hobbes, como Locke, que había mencionado anteriormente, parten de la premisa también de la naturaleza humana. Muchos de los contractualistas, esto es lo que decían, era, bueno, la naturaleza, o sea, somos seres humanos que nos tirás en el medio de la selva. O sea, había opiniones parecidas, similares con respecto a lo que era la naturaleza, a veces se contradecían, pero más o menos partía de la necesidad de la naturaleza humana y después qué pasaba cuando lo metías en un medio social. Entonces decías, básicamente era el hombre en la naturaleza, se comporta de una manera, pero de repente se imponen contratos para que el ser humano conviva en sociedad. Básicamente es eso, porque si no, nos matábamos o no nos dábamos ni 5 de pelota. Había contractualistas que decían que el hombre nacía malo por naturaleza y que justamente necesitaban del contrato social para que tengan conducta. La ilustración, el iluminismo, que justamente se anteponía a lo que era la Edad Media, donde vos decías, primero que era la edad oscura y aparte todo se basaba en la fe, en Dios, etc. Acá dice, pará, acá estamos los seres humanos, lo que nos rompemos el lomo del día a día, así que déjamelo Dios de lado, vamos a empezar a pensar desde nosotros. Una de las tantas cosas que proponían estos contractualistas, estos filósofos, era el tema de la separación de la iglesia del Estado. Estamos hablando del año 1700. O sea, imagínense, estamos en el siglo XXI y todavía la iglesia y el Estado no está separada. De hecho, la iglesia tiene muchísima impronta sobre el Estado, las decisiones del Estado. Es un cáncer bastante fuerte. Bueno, ¿vieron lo que pasó con Canadá? Que salió a la luz a gente de pueblos originarios que fueron matadas directamente. Aparecieron los cuerpos de niñes muertos en una iglesia católica. O sea, es increíble cómo solo se está cayendo el velo. Eso va a ayudar muchísimo para la separación de iglesia de Estado, o por lo menos que pierda poder la injerencia de la iglesia sobre el Estado y por ende sobre nuestros derechos. Rousseau, que era uno de estos filósofos, sus ideas fueron influyentes para lo que fue la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, la Revolución Francesa han escuchado hablar, y Montesquieu fue el que la separación de los tres poderes. 16 era el marido de María Antonieta. Yo todavía no entiendo por qué las drags al día de hoy toman a María Antonieta como el sumum de las mujeres empoderadas, cuando en realidad era una mujer funcional al sistema que no hacía, al contrario, se cagaban los pobres básicamente. De hecho está la frase que parece que es mentira, pero la verdad que está bueno como dato, cuando ella dice, che, el pueblo tiene hambre, y ella dice, bueno, que se coman pasteles. Está bien la moda, los vestidos, etcétera, pero la mina se cagó en todo. Bueno, María Antonieta, tanto como Luis XVI, terminan en la guillotina. En lo que es la Revolución Francesa tenemos a los jacobinos y los girondinos, que eran los que estaban, los dos tenían la ideología esta de decir, bueno, vamos contra el rey. Siempre hubo grietas en la historia, los jacobinos y los girondinos eran como que los dos iban por lo mismo, pero tenían ciertas diferencias. Robespierre, que era uno de los jacobinos, agarra y se zarpa, como que se emociona con toda esta situación y dice, ah, bueno, los que están en contra de todos nuestros ideales, a la guillotina directo. Y se zarparon, terror, y agarró y empezó a matar un montón de gente así indiscriminadamente, todos a la guillotina. Napoleón dijo, ah, esto es un quilombo, y agarró y se autoproclamó emperador y a la mierda con toda la Revolución Francesa, pero quedaron un montón de cosillas que después fueron, bueno, la historia lo va a ir contando. Volviendo a lo que decíamos de la igualdad social frente a las leyes, que tenemos una revolucionaria, lo que era la toma del Palacio de Versalles, todos fueron minas que iban adelante y después entraban los chabones. Pero obviamente eso no está contado en cualquier libro, ni en Wikipedia, ni nada por el estilo. De hecho, había una revolucionaria que era Olympe de Gaulle, que creo que se pronuncia así, que agarra y dice, che, bueno, sí, está bien, pero a las mujeres no nos están dando ni 5, o sea, no entramos dentro de esta igualdad. Lo de siempre, básicamente. ¿Y qué le hicieron a Olympe de Gaulle? A la mierda, a la guillotina también por ser mujer y defender sus derechos. Así. El liberalismo ya decía, sí, igualdad para todos los que sean hombres blancos heterosexuales y después el resto se va a la mierda.
Que yo les hablo de esto, de los filósofos, de ideas que se perpetuaron en el tiempo, de ideas que trascendieron en el mundo, de los tres poderes. Y recuerdan cuando yo les dije al principio, si las enmarcas en otro contexto histórico o en otro contexto social, no funcionan. Bueno, después de toda esta sublimidad que digo, fíjense quiénes representan al liberalismo hoy por hoy en Argentina. Somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele. Entonces, como no pueden pelear con las herramientas legítimas, se apalancan en el aparato represivo del Estado, poniendo torres de guita para hacernos mierda. Y aún así no pueden. Tuvieron que bajar la nota. ¿Me entendés? Que están perdiendo. Están desesperados, están perdiendo la batalla cultural, los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Y después de esto, el referente, o sea, el que se postula por parte del Partido Libertario, las elecciones presidenciales, que es un chabón que se queja del Estado, que dice hay que debilitar el Estado, y recibe su vacuna gracias a lo que hizo el Estado como organización. O sea, es como que agarre Robespierre y diga, che, Luis XVI, te voy a matar, te voy a mandar a la guillotina, pero antes dame lo que me corresponde como ciudadano. Resucita a Locke, Hobbes o quien sorongo sea y se pega un tiro directamente, o se mete adentro de la guillotina porque es increíble. Aparte de debilitar un Estado en un país donde dos personas en Twitter no se pueden poner de acuerdo, imagínense gobernando, o sea, bastante agarrémonos del que tenemos un Estado presente, que tenemos democracia, que tenemos los tres poderes. Vamos a pasar ahora al comunismo. Bien, si bien Marx nace en Alemania, Marx y Engels queda invisibilizado, no sé por qué. Bien, el comunismo se basa en las ideas de Marx y Engels, en decir, por ejemplo, la filosofía radicaba en la lucha de clases. Y algo con lo que me voy a detener es con el tema de la ideología y lo voy a comparar con lo que nos critican siempre los libertarios con respecto a lo que es la ideología. Por ejemplo, un grupo que tiene algo en común establece una ideología como para hacer un seguimiento. Por ejemplo, tomamos a los obreros y los obreros dicen, la verdad que está bien, queremos trabajar. Por ahí decimos queremos trabajar más horas o menos horas. Y vamos a luchar por un sueldo en blanco, por vacaciones, por aguinaldo, por ejemplo. Y eso sería una ideología de ese grupo, del grupo de obreros. Por ejemplo, nos parece perfecto. Pero Marx plantea algo, y esto es muy actual, actualísimo, la cámara oscura. La cámara oscura viene de la teoría del reflejo. Que es decir, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo social que establece una ideología y después puedes tener otro grupo social que establece otra ideología. Por ejemplo, los obreros tienen una ideología, los dueños de las empresas, etcétera, tienen otra ideología. Los obreros somos 3 millones y los empresarios son 4 personas, 4 peces gordos, que es lo que sucede, por ejemplo, acá en Argentina. La ideología hegemónica tendría que ser la de los obreros porque son mayoría. ¿Cómo pasa, o sea, con los hombres? O sea, los hombres son menos que las mujeres, si vamos a hablar del binarismo, pero sin embargo, la hegemonía es el hombre. O sea, es el hombre el que tiene los puestos más altos, es el hombre el que... Entonces, ¿qué sucede? Acá Marx habla de la cámara oscura, donde rompe con esa teoría de decir, bueno, las hegemonías es lo que corresponde, y donde establece que los medios hegemónicos, o sea, los medios de masa, son los que manipulan la hegemonía. Es decir, en vez de basarse en lo que debería ser la hegemonía, hay un elemento manipulador que hace que te convenza a vos, porque en realidad la ideología debería ser de mi idea, yo te muestro, te ofrezco, esto es lo que tengo con mi ideología, ¿lo querés o no lo querés? Así debería funcionar. Pero vienen, por ejemplo, los medios hegemónicos y te dicen, no, correte, esto es lo que va. Vamos al caso de problemas con, no sé, están vacunando el país con 700 millones de vacunas, pero te tiran los medios, te convencen de que o no hay vacunas, o no funcionan, o muere gente después de haber sido vacunada. La ideología de género, que es decir, ideología de género, a ver, ideología puede llegar a ser, pero también sucede lo que nos está diciendo Marx en este contexto de la cámara oscura. Hay un movimiento potente de nuestro colectivo LGBT, pero no estamos siendo la hegemonía, porque los medios hegemónicos no están hablando de nosotros. Ustedes fíjense que, por ejemplo, tenés a Tehuel desaparecido hace más de 100 días y se sigue hablando de los argentinos varados en Miami que firmaron una declaración jurada. La hegemonía me distrae y me lleva para estos pelotudos que tienen título universitario, porque siempre se quejan de los que no terminan el secundario.
esta gente tiene título universitario y dice, ay no, me dejaron, no, firmaste vos una declaración jurada que decís que, che, mirá que se pueden reducir los vuelos por X causa, estamos en pandemia, hace más de un año que estamos en pandemia. Están todas las notas para los pelotudos que se quedan varados en Miami, pero nadie habla de la desaparición de Tehuel. Nadie habla de los travesticidios que siguen sucediendo. Hay mucha gente que dice, ay, me discriminan por hetero. O sea, esas pelotudeces, a ver, no te discriminan por hetero. No te metieron en un campo de concentración por hetero, así que no hables pelotudeces. Boludeces que la hegemonía nos tira el fardo a nosotros cuando en realidad el fardo va para otro lado. O sea, lo que nos está sucediendo es que nos estamos empoderando. Nada más. De ahí a que seamos la hegemonía es otra cosa. Y estas pelotudeces que dicen el lobby LGBT, que no sé de dónde sorongo lo sacan, esta fuente, tengamos en cuenta que Agustín Laje tiró un libro entero hablando de ideología de género, del lobby LGBT y cómo comparó el comunismo con el movimiento LGBT. Que vos decís, pero si te pones a ver el comunismo, como que no tiene sentido. Bueno, el chabón robó con eso, andás a ver de dónde sacó la fuente, la información, porque es un varón cis heterosexual, ni siquiera está metido en nuestro barro. Si hubiese un lobby LGBT, a nosotros no nos seguirían matando, no seguiríamos desapareciendo. Y otra de las cosas que decía la Cámara Oscura era, como para que quede más en concreto esto, es, se consideraba a los empresarios como el sector productivo, cuando en realidad son los obreros los que son el sector productivo. Yo me acuerdo que yo tenía un jefe que decía, yo estaba en la parte administrativa de una agencia de turismo y decía, no, porque ustedes son un gasto. O sea, considerar a la empleada del empleado como un gasto, cuando en realidad el empleado es el pelotudo que se va a la mañana temprano, sienta el culo y empieza a laburar, o labura en una fábrica o lo que sea. Eso para ellos es el gasto, o sea, no lo consideran como la producción. O sea, es una cosa que no tiene gollete. Bueno, esto me hizo acordar, no sé si se acuerdan de la propaganda de la FIP donde tenías 4 empresarios, la mayoría varones, que sostenían a todos los empleados morochos. Bien, se considera como que comunismo y socialismo en realidad son lo mismo, pero en realidad el socialismo es es la primera fase de lo que es el comunismo. Vos tenés 2 árboles de limón, quédate con un árbol de limón y el otro repartilo. No hay propiedad privada, o sea, todos tienen algo en común. El comunismo per se no es una dictadura. Ya vamos a ver qué sucede, porque se confunde mucho con eso. ¿Por qué? Porque los medios hegemónicos también venden al comunismo, a un sistema comunista, como una dictadura. En realidad hay que separar estos términos. Tríada de Lenin, Trotsky y Stalin. Acá tenemos, a diferencia de los jacobinos y los girondinos, acá tenemos los bolcheviques y los mencheviques. Teníamos como gobernador al zar, Nicolás II, que estaba más bueno que comer pollo con la mano, que de hecho el chabón hacía mucho deporte, tiene fotos en pelotas. Y también vivían en una nube de pedos y agarraron y dijeron, che, nos cansamos, pues nos estamos cagando de hambre. Entonces arman lo que dice la dictadura del proletariado. Utilizaron ese término como para decir el comunismo es dictadura. Punto, ya está. Listo, y se queda ahí. No. La dictadura del proletariado es decir, básicamente lo que sucedió con la Revolución Francesa. Nos hinchamos las pelotas, nos cagamos de hambre y vamos a sacar el totalitarismo de esta persona. Y ahí es donde también mandan a matar al zar junto con toda su familia. De ahí nace la historia de Anastasia Romanov. Claro, porque en teoría Anastasia sobrevivió a esa matanza de la familia y la criaron como una fugitiva, como la adoptada en otra familia. Rasputín, a diferencia de como sucede en la película de Anastasia, Rasputín fue como una especie de... que el chabón era un campesino, pero se vendió como un tipo que tenía poderes y entró, la convenció, fue como un López Rega. Lenin lo que tenía era un líder carismático. ¡Muere el capitalismo! Convenció a las masas. Y acá tenemos los bolcheviques, que fueron los que armaron esa dictadura, los que se pusieron en contra del poder del zar. Y teníamos a los mencheviques. Los bolcheviques decían, bueno, el poder tiene que ser todo el proletariado. Y los mencheviques decían, el poder tiene que ser manejado por los burgueses, que tienen más o menos idea, y los proletarios apoyando a los burgueses. Trotsky era menchevique, pero ayudó en esta revolución. Pero después, ¿qué pasa? Todo esto nace al finalizar la Primera Guerra Mundial. Rusia siempre fue un país bastante cerrado. Era un país que se dedicaba, su fuerte era la agricultura, todo lo que era el campo. Poca industria, era como un país bastante atrasado a nivel tecnológico. Y con esto empieza como a avanzar un poquito. Había gente que se iba a la ciudad o los mandaban a las ciudades, sobre todo la gente joven. Stalin fue una de las primeras personas que usó el Photoshop o el tuning en las imágenes. Stalin tenía un problema de piel en la cara y tenía toda la cara porosa. Y si ustedes se fijan en fotos o videos van a ver que la cara está impoluta. O sea, había como una especie de retoque de las imágenes
Pero ¿qué pasa? Sube Stalin y Stalin fue como, ahí sí fue dictatorial su postura. De hecho en su momento se alió con Estados Unidos y con Inglaterra cuando fue lo de la Segunda Guerra Mundial. Después viene lo de cortina de acero, etcétera, pero eso es otra historia. Sube Stalin y dice, esto lo voy a llevar al extremo. Más o menos como Robespierre en la Revolución Francesa, pero en Rusia. Y bueno, Lenin ya no estaba vivo, se apoderó, hizo una dictadura justamente, pero no dictadura de proletariado, sino una dictadura en general. O sea, vos no estabas de acuerdo, el chabón te mandaba a matar. De hecho estaban los gulags, que son los campos de concentración rusos. Ahí también iban los putos, porque obviamente los putos caemos en todas. A Trotsky lo quisieron matar muchas veces. Trotsky terminó exiliado en México, que ahí fue donde tuvo el romance con Frida Kahlo. Y después lo terminaron matando. Y tenemos algo muy particular que sucede hoy por hoy en Argentina también, el tema de los kulaks. ¿Por qué? Porque, bueno, como buen país agropecuario, ¿qué eran los kulaks? Ustedes tenían los terratenientes que tenían más poder, que después tenían las granjas más pequeñas. Pero básicamente era como que la gran mayoría tenía campos. Más o menos. Los kulaks, como tenían bastante poder, no estaban de acuerdo en el comunismo. Porque era decir, pará, yo tengo una super mega granja con todos animales, árboles, frutas y lo que chota sea y estoy ganando un montón de guita. Yo no me voy a aliar al comunismo y regalar mi árbol de limones. Stalin estaba indignadísimo con eso. Y el resto de los granjeros que tenían sus campos chiquitos, que después lo que armaron fueron las granjas comunitarias, y agarraban y los iban a patotear a los kulaks. Esto es algo que hace la gente del campo acá en Argentina. Los que están recagados de guita, estos tipos que tienen el campo, que cuando les ponen un impuesto a la ganancia para decir, che, de toda esa guita, dale un poco de guita a los que no tienen, agarran y se indignan y te hacen un paro. Está la simbología del sentarse arriba del grano, se sigue utilizando esa expresión. Pero acá no es que le están quitando el campo ni nada por el estilo, sino que básicamente está diciendo, che, pagá, estás ganando 700 millones de dólares, de esos 700 millones de dólares, poné, no sé, $1000, que lo distribuimos en partes equitativas. Me acuerdo que yo, cuando en mi primera empresa de sistemas donde trabajé, teníamos una clienta que tenía campo. Entonces, ¿qué hacía? Tenía dos empresas, una empresa todo su campo en sí y otra que era una empresa de lácteos. Entonces ella se vendía a ella misma y después vendía al resto de la gente que compraba materia prima de lácteos. Entonces, claro, yo tengo la vaca y también tengo la empresa que hace leche. Entonces entraba guita por todos lados, era una máquina de hacer guita. Y yo me acuerdo que yo la ayudaba porque claro, no entendía, ella entendía de su área, pero no entendía la parte administrativa. Entonces yo la ayudaba y me decía, ay, tengo tantos cheques. Y le digo, pero más o menos no sabés cuánto es el total en cheques que tenés. No, es muchísimo. Me decía, me iba cantando los montos de los cheques y yo me descomponía mientras la ayudaba a cargar. Bueno, es esa gente la que llora cuando le meten un impuesto a la ganancia. Como estos empresarios que dicen, este gobierno es comunista porque de 20 departamentos que tengas, el número 21 lo tenés que dar al Estado. Pongámonos en esta situación, ustedes, empleado de comercio, con sueldo en blanco, ir al banco y decir, dame un préstamo hipotecario. Se te cagan de risa en la cara, porque encima en esta sociedad heteronormada, si no estás casado, no te dan pero ni un 10%. Nadie soltero o soltera accede a un crédito hipotecario y después te viene una persona con 20 departamentos, 20, o sea, imagínense la cantidad de guita que amasa, que diga, me están sacando el número 21, esto es un gobierno comunista. Padre, o sea, la cantidad, la caterva de guita en blanco que tenés, no quiero imaginar todo lo que tenés en offshore para que tengas 20 propiedades. Ahí te das cuenta que hay un desbalance gigante con respecto a el tema económico. Otra de las cosas muy curiosas es que el gobierno comunista y todo esto habían empezado a hacer despenalización del aborto. Acá había como una liberación sexual y todo eso sucedía con el comunismo al principio. Después cuando ya sube Stalin y se empieza a ir todo a desmadrar todo un poco, dijeron, che, nos estamos pasando de la raya, volvieron a penalizar el aborto y todo eso. En ambas revoluciones tuvimos el terror jacobino por un lado, el terror de Stalin. Después teníamos las grietas, teníamos jacobinos y girondinos por un lado y después los bolcheviques y los mencheviques por el otro. Totalitarismos, se derrocó a Luis XVI en la Revolución Francesa y al zar Nicolás II en la Revolución del Proletariado. Y en ambos se buscaba la extinción o la reducción del Estado. Y volviendo, ¿se acuerdan cuando dije el liberalismo que creía en la libertad de las personas y sus derechos? Los libertarios creen en un libre mercado, pero no están ni a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, ni a favor de que las personas LGBT tengamos derecho, ni siquiera están a favor de la existencia de que existamos personas trans. Ellos te llaman ideología de género y una imposición cuando en realidad, o sea, déjame ser
Gabriela Ivy, ¿sos liberal hasta dónde? Y entonces ellos te responden, soy liberal en lo económico, soy conservador en lo social. Este es mi supuesto resumen, este es mi análisis. Espero que les haya gustado y que tengan un muy feliz fin de semana. O sea,